tras el intermedio de los anuncios hemos hecho un pequeño intermedio musical y hemos puesto en concreto la banda sonora de Alba de América, película de Juan de Orduña y música del maestro Juan Quintero. Esta, pues bueno, es una película del año 51, una película que, bueno, sus detractores dirán que si se veía el cartón piedra y todo esto, pero bueno, era una película de nuestro cine que era el que era, sin más, o sea, era el cine que teníamos y es lo que tenemos, y habrá gente que lo quiera olvidar. Yo personalmente soy de los que dicen que es lo que tenemos y por lo tanto pues hay que estudiarlo y está ahí, y bueno, no se puede olvidar nuestro pasado, porque sin Alba de América seguramente no habría habido pues un Pedro Almodóvar, no habría habido pues las grandes películas que hay hoy en día. Aurelio, Alba de América, te he preguntado en el intermedio, has dicho que no te acuerdas de nada, que... No. Por ejemplo, una de las cosas que ha sido mi caballo de batalla, contra el que he tenido que luchar toda mi vida y no he podido solucionarlo, es la música. He sido incapaz toda mi vida de cantar la escala sin subirme o bajarme de tono, o sea, entonando la escala. Imposible. A lo largo de los 12 años de seminario teníamos música todos los días, leer música sabía, cantar era imposible, a pesar de que la voz sí que me debía de acompañar, y algunas veces el director que teníamos, el profesor de música, que después fue de los puericantores, pues el que les hizo recorrer el mundo, y a él a los 21 años lo nombraron miembro de la Real Academia de San Fernando, era un primo por parte de mi madre, un primo mío. Entonces este chico, por más que intentaba ayudarme, yo de la música aprobadillo y gracias. Menos mal que tenía por otro lado memoria y con eso las demás la salvaba, pero la música, o sea, entonces no me acuerdo. Además en el seminario eso de ver, en el pueblo no había todavía, en los años 50, 51, de cuando puede ser esa película, principios de 50 en mi pueblo no había cine, después sí hubo un poco más tarde, y en el seminario eso del cine tampoco existía. A pesar de que el santo de los cineastas es un sacerdote, San Juan Bosco, que era el santo de los cineastas, los teatreros, titiriteros y tal. Es curioso. Por suerte, en la época esta de la que me estás hablando, que la música no te salía, no había un director, que yo sé que me has hablado alguna vez, un director que tenía problemas. Si Dios no te lo ha dado es que no sirves fuera del seminario, algo así, ¿no? Me comentaste alguna vez. Bueno, sí, ese era otro de los profesores de otras de las asignaturas que quizá costaba un poquito más, que era, por ejemplo, las matemáticas. Los curas en matemáticas no estaban muy fuertes, y venía algún seglar a darnos las matemáticas. Después tuvimos un profesor o un cura que lo mandaron a estudiar a América, a Estados Unidos, y en Estados Unidos en 2 años se sacó la carrera de lo que podríamos decir exactas. Se lo querían quedar allí para llevarlo a la hora de mandar satélites a la Luna. Y el obispo nuestro decía que él no podía matar de esa manera a la gallina de los huevos de oro, y lo trajo en el seminario. Lo trajo al seminario para intentar explicarnos matemáticas, física, química, etcétera. ¿Qué ocurrió con él? Pues que venía muy fuerte, venía creyendo que iba a sacar, pues, no sé, genios matemáticos, pues, así como Einstein o alguno de estos, unos cuantos, y la verdad es que tuvo un gran fracaso porque él suspendió a mucha gente ese primer año que vino explicando de allá, pero luego ¿qué ocurrió? Que en septiembre volvieron a suspender, entonces tenían que repetir curso, y teníamos por entonces un obispo vasco
todos los obispos que he tenido han sido los dos primeros que conocí vascos. Uno buenísimo, Pablo Gúrpide de Beope, que se fue después a Bilbao. Otro, todo lo contrario, Lorenzo Vélez y Artúa Valerdi, que fue a San Sebastián después. Y este pensaba, decía, que la vocación nos la daba Dios. Entonces, entre las cosas que daba era tener una capacidad, y aquellos que no, o tenían que repetir, no tenían capacidad. Luego, ¿qué quería decir eso? Que no tenían vocación. Entonces, ese año mandó a casa la tira de chavales, y el cura, que había venido intentando enseñarnos matemáticas y exigirnos matemáticas, pues la verdad es que tuvo un gran problema de conciencia, porque él decía, es que ha sido por mi culpa que toda esta gente se ha tenido que marchar a casa. No era por su culpa, era por la culpa de un señor que, en fin, no contaré más anécdotas de él porque... No cuentes más, no cuentes más. Has hablado de que tenías obispos vascos y tal. A mí se me ocurre una pregunta ahora mismo. Es decir, en el seminario, en algún momento entre vosotros o algún cura o tal, ¿hablabais de política o sencillamente eso estaba prohibido, no hablabais, no...? En el seminario la verdad es que no existía nada referente a la política. Que luego a lo mejor los curas que teníamos al frente del seminario usasen la política, tuviesen sus enchufes. Eso que ocurre hoy, de que señalan o marcan a dedo aquí o allá. He hablado antes de un hermano de mi padre que era cura, entonces este tuvo la suerte, una de las veces le cayó la lotería, otras no sé qué, de pasar un poco como rico por el seminario. Yo los primeros años, debido a la memoria, otra cosa no, pues sacaba, a pesar de mi aprobadillo en música, pues si éramos 40 o 50 en el curso, tuve la suerte los primeros años de sacar la máxima puntuación con mi 5 en música. Entonces en tercero se planteó la cuestión, me plantearon de ir a estudiar o bien a Salamanca o a Comillas, porque después de la gente que iba a estudiar a Salamanca o Comillas podían venir o venían los que se quedaban de profesores en el seminario. ¿Qué ocurrió? Pues que mientras un grupo de los que proponían eso pues quería, pues hubo otro grupo que decía que nanay, que si quería, que sí, por supuesto que podía ir, pero que me lo tenía que pagar de mi bolsillo. De mi bolsillo, a mí me tocó de verdad ir a trabajar también cada verano cuando venía, incluso después de estar ordenado, cuando ya llevabas la coronilla y la sotana, y arremangarte la sotana, ir con la sotana a segar o a carriar, a lo que fuese. ¿Por qué? Porque a mis hermanos les había tocado lo mismo, porque eras pobres, eran un pueblo de que, no sé, a excepción de los mineros, que eran los que mejor vivían. ¿Por qué? Porque por un lado tenían las fincas, pocas o muchas, que uniéndose a otros las podían labrar, pero también tenían un sueldo, mientras que los agricultores, Molina de Aragón y sus pueblecillos, los páramos de Molina de Aragón, de verdad, hoy por hoy la siguen llamando, o la llaman la Siberia de España, es lo más frío. Peor que los autónomos de hoy en día. Sí, por supuesto, o sea, entonces, no sé, tenías que trabajar, que currar. En mi vida tuve reloj, o sea, yo hasta los 22 años o 23, que vino un primo que se había ido a hacer, le había tocado hacer la mili en África, y entonces allí los relojes iban más baratos, me trajo, no tuve reloj, no tuvimos radio nunca en casa, o sea, no sé, en ese plan lo pasabas mal. Nunca he visto a mi padre en el bar, nunca lo llegué a ver. A mí me pasaba exactamente lo mismo. En fin. Relacionado con esto, te quería hacer una pregunta.
En aquella época el hambre estaba a la orden del día. ¿En el seminario rascabais hambre? Los anteriores a nosotros no nos pasó, pero los anteriores a nosotros iban los domingos o los jueves, que salíamos más de paseo, pues iban a los pueblos de al lado y se traían garbanzos o alguna otra cosita que les regalaban en los pueblecillos aquellos, y en el camino se los iban comiendo. Yo recuerdo, había un caserón allí que tenía una gatera, y en esa gatera, por ejemplo, por allí corría un gato, y una vez alguien le regaló bastantes uvas al seminario. El caso es que en aquella casa, y a través de aquella gatera, en el portal de aquella casa pusieron las uvas para que se mantuviesen, para que, estando separadas unas de otras, durasen más. Y por allí los seminaristas le ataban una cuerda a un gato a la cola, lo metían, y cuando el gato llegaba a las uvas tiraba y el gato venía con las manos arañando y traía las uvas a la gatera. Pasaron hambre, se pasó hambre. Yo os puedo decir que mis padres, la primera vez que marché al seminario, me regalaron 2 trocitos de salchichón, como el dedo gordo, delgado y del malo, que entonces había malo, no un salchichón así de ibérico, no. Y Aurelio lo fue guardando para ver si cuando llegaba Navidad lo podía volver a casa para comérselo entre todos. Y 2 o 3 días antes, del baúl de los recuerdos, me lo robaron. Fue de las anécdotas que pueden indicar un poco también cómo lo pasábamos en el seminario. Estudié en Sigüenza, Guadalajara. Sigüenza, Guadalajara es uno de los pueblos también fríos, no tanto como Molina de Aragón, pero muy fríos. El primer año que llegamos, yo ahí tuve suerte, pero la mayoría de mi curso dormían en lo que llamábamos gallinero. Se tenían que subir el agua en unas palanganas para lavarse por la mañana, y por la mañana tenían, la mayoría de las mañanas, sobre todo de invierno, que romper el agua porque se había helado, o intentar volver a otra planta más baja donde teníamos ya unos baños largos y allí lavarse o hacer las necesidades adecuadas. O sea, una época verdaderamente... Anécdotas que enseñan un poco cómo era nuestra vida, o fue nuestra vida, por ejemplo, de dura, también en aquellos años de seminario. Bastante pero si precariedad. me permites hablar un poco más de seminario, y luego, aunque luego ya lo dejemos aparte, por ejemplo. Sí. Por eso, una de las cosas que nos pasó en teología es que tuvimos, los 4 últimos años eran dedicados al estudio de la teología, tuvimos un padre espiritual jesuita. Esos años entran ya dentro del Concilio Vaticano II. Ahí teníamos que llegar. Y entonces, en esos años, a nosotros, durante los 4 años de teología, se nos daba una serie de encuestas que teníamos que preguntas que teníamos que contestar, que esas iban a ir al concilio, sobre lo que después, eso lo llevaban como trabajo los obispos, para después presentarlo a las distintas comisiones. Entonces vivimos con mucha intensidad, por ejemplo, el Concilio Vaticano. ¿Qué significó el Concilio Vaticano? ¿Qué pasó con él? Bueno, se divide, o sea, podríamos decir que nace una idea que se le ocurre al Papa Bueno, a Juan XXIII, allá por el 59. Después, por ejemplo, comienza, creo que es en el 60, está lo preconciliar, un par de cosas, preparando 2 etapas que hubo preparatorias del concilio. Después ya la primera etapa conciliar comienza en diciembre del 62 y luego acabará, por ejemplo, en el 65, también podríamos decir en diciembre. Al principio la idea se le ocurre a Juan XXIII, el que llamaban el Papa Bueno.
Después, a los 2 años, muere prácticamente él, de manera que la segunda etapa ya la comienza Pablo VI, y algunas veces, intentando recordar el Concilio Vaticano II, teniendo, por ejemplo, también, no sé, un poco el resumen de todo el Concilio Vaticano II, todo el Concilio Vaticano II, ves el trabajo que hicieron de verdad los cardenales, los obispos, y cómo querían que fuese la Iglesia y cómo querían que fuesen los sacerdotes, hablan de ellos, y cómo querían que fuesen los laicos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado de todo esto? Pues que se quedó allá, en agua de borrajas, prácticamente a 50 y 60 y 70 y tantos años, se quedó allá, se llevó a la práctica algo, quizá a lo mejor, no sé, de lo más externo, pero no sé, si alguna vez alguno de nosotros volviese a acudir otra vez a pensar, los trabajadores, por ejemplo, la dignidad del trabajo, los curas obreros, no sé, el papel de la mujer, etcétera, etcétera, cómo lo veía, podría solucionar algunas de las preguntas que a lo mejor hoy nos planteamos. Se puede preguntar, seguro que tienes la pregunta del celibato. ¿Qué pasa con el celibato? Efectivamente, ¿qué pasa con el celibato? Con las mujeres. Y yo te puedo decir que ha sido, después de salirme de cura, luego os contaré un poco más la historia de mis años de cura, si queréis, es un poco rápido. Después de salirme de cura es cuando quizá he entendido un poquito el celibato, pero lo he entendido un poco por la vida que me lo he ido enseñando. En el Concilio Vaticano lo marcaban bastante claro, lo marcaban también bastante bien. En concreto se decía que la vida me ha enseñado después que si quieres dedicarte a una cosa exclusivamente, con intensidad, con toda tu fuerza, cuanto menos ataduras tengas externas. Si te quieres dedicar de verdad, no sé, a ser cura en ese sentido de ayudar a los demás, llevar a los demás, estar por los demás, los hijos me da la sensación que no, Dios te exige o Dios te pide, por ejemplo, y Dios quiere, no sé si en plan egoísta o no egoísta, no creo que eso se pueda decir así, pero un corazón indiviso. Qué duda cabe que con unos hijos o cuando tienes hijos, lo primero es la familia, lo primero son esos hijos, lo primero. Entonces, hoy es cuando he entendido el celibato, hoy es cuando has visto también que ciertos señores que han llegado a tal. ¿Por qué? Porque no han tenido otros caminos o otros despistes por los que irse. Entonces se han dedicado, si de verdad te quieres dedicar, dices, es que es así como se podría o se debería vivir. ¿Puedes unirlo, sí, con la pregunta? Sí. ¿Las mujeres sí o no? Las mujeres como sacerdotes, como oficiantes. Es que resulta que el Vaticano II venía a decir cómo habían elevado a la mujer, cómo la habían subido y en una igualdad equitativa con el hombre en todo. Entonces, la respuesta sería sí, rotunda. Además, qué duda cabe, y eso lo vemos, que según qué tipo de soluciones lo encuentran y les es mucho más fácil de llevarla y hacerla a las mujeres. Qué duda cabe, ¿qué es la vocación? Unido ahí también al mismo, todo junto. La vocación, de acuerdo con el obispo aquel que tuvimos, con don Lorenzo Bereciartúa, pues era, por ejemplo, el que Dios te hubiese dado la cualidad
de ser inteligente, de poder estudiar, porque lo contrario es que Dios no te quería. Yo pienso, por ejemplo, para mí la vocación, Dios tenía o te había dado vocación, te había dado el llamado. ¿Cómo tenía que ser esa llamada? Pienso que no tenía que ver con eso que él decía absolutamente nada, tenía que ver con que tú fueses capaz, Dios te hubiese dado la manera de tener una vivencia especial de ese Dios con tus compañeros. O sea, para mí, por ejemplo, creo que entre las mujeres tendría que haber sido una mujer, a la hora de entenderlas, a la hora de comprenderlas, a la hora de... Quizá, no sé, entre los ingenieros agrónomos, un ingeniero tocado un poco por esa mano especial de Dios, entre los zapateros un zapatero, entre los agricultores un agricultor. Esa ha sido un poco mi idea siempre de cuál debía ser o cómo era la vocación si Dios te la daba. Pero claro, a eso no se ha podido llegar. Entonces, y a las mujeres no solo no se ha podido llegar, sino que, bueno, ¿me estás hablando? Equilibrados, o el concilio quería y decía que había luchado por equilibrar, y hasta ahora, ¿qué es lo que ocurre? Veámoslo en nuestros políticos y políticas, ¿qué es lo que ocurre? Pues ya, veámoslo en nuestros grupos que hoy tenemos. O sea, me estás hablando de una iglesia un poquito más democrática. Es que he hecho un poquito solo. De verdad, si hablásemos, por ejemplo, de, no sé, alguna de la epístola, yo que sé, alguna de San Pablo a los Corintios, por ejemplo, de cómo debían ser. Es que es eso, es que entre los hombres, un hombre especial, un hombre con especial dedicación a los demás, con especial a los pobres, a los que sufren, a los no necesitados. O sea, es otro de intentar, pues muy bien, llevarnos bien con este, porque te pasa la mano, con este porque te invita, con este porque no sé qué, y los demás, esos pobrecillos, esos desgraciados. Ahora, ¿qué nos pasa con los emigrantes? Es que es eso, es que no hemos sabido ver en los demás un hermano. Sí que decimos, hombre, y Dios se hizo a su imagen y semejanza, pero eso lo decimos así, que lo hemos leído, hay en la Biblia, pero ¿qué es lo que eso significa? Eso conlleva algo. Si viésemos la votación, por ejemplo, de los obispos en relación con eso, pues si habría unos 2.300, entre 2.300 y 2.400 en el Concilio Vaticano II, a la hora, por ejemplo, de votar cómo debía de actuar, por ejemplo, el sacerdote, ¿qué tal? Pues resulta que prácticamente, quitando 10 o 11 que a lo mejor votaban en contra de lo que proponía el concilio pues hablaba simplemente de la iglesia de los pobres, la ayuda a los demás, el ver cómo no está otra que no sé, entra quizá en otras formas de lo que a lo mejor llamaríamos mal llamado también, porque pienso que la política, como todas las cosas, tiene su parte buena y su parte regular, y políticos buenos y políticos regulares, pero eso de a dedo 3.000, a dedo no sé qué, no, vamos a ver, ese más necesitado, ese más pobre, ese más... De verdad que la solución de todo, la solución en esta vida, y eso yo sí que lo habré pasado mal, os decía antes, pero por ejemplo, el dar un poquito de amor y recibir muchísimo, de verdad que sí. Os puedo contar alguna anécdota más, no sé, ya lo veremos a ver de acuerdo con las preguntas, si surge alguna cosa, de cómo pasé mis primeros años, pocos de sacerdote, porque estuve unos 8 años de sacerdote, cómo fueron y cómo o por qué, debido a que me salí del... Perfecto, esto después de la publicidad. Muy bien.